tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Estamos felices a nuestra cita cada domingo en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la política de USA en la historia, al final de la historia. Sí. Y hoy vamos a hablar de la política de Rusia. Exactamente. ¿Alguna editorial para hoy? Sí, vamos a hablar brevemente de los enfoques generales de la historia. Porque los enfoques generales de la historia. Sí. Hoy casi todas las explicaciones e interpretaciones históricas y culturales giran en torno a la técnica y más en general a la economía. Estas técnicas de economía serían el elemento determinante y valorador de una cultura, y explicarían la historia, la marcha de la historia, por encima de los muchos avatares particulares. Y esta es una idea compartida tanto por el liberalismo, o por algunos sectores liberales bastante amplios, como por el marxismo. En las dos teorías, en las dos ideologías, se da por supuesto que las culturas, en concreto la cultura europea anterior a la aparición de esas ideologías, eran sociedades de miseria, de abuso, tiranía y explotación, así como de un profundo oscurantismo de origen religioso. La religión, en concreto la cristiana y en especial la católica, serían el origen del mal, el origen del atraso y de la pobreza. Y esto es algo que se dice con mayor o menor énfasis. No todos los liberales, por supuesto, dicen tales cosas, pero lo dicen también muchos de ellos, lo dicen también los marxistas y en general las ideologías estas que se llaman progresistas, ¿no? Mi punto de vista es que la religión es precisamente el núcleo generador de cualquier cultura. Y aunque el sentimiento religioso es o ha sido universal, en realidad sigue siéndolo, tiene, como cualquier otra actividad humana, pues muchas diferencias de nivel y de calidad. La religiosidad, ¿no? Para poner un ejemplo, de las numerosas culturas que existían en Europa y el Mediterráneo en el siglo V a.C., solo han sobrevivido la griega y la judía. La romana estaba entonces en formación. Y en ellas el factor religioso es muy visible. No hace falta insistir en el caso de la religión judía, pero en la influencia de la mitología griega, por ejemplo, tan brillante y tan sugestiva en todas las, en las artes y pensamientos clásicos de la Grecia clásica, salta bien a la vista, ¿no? Desde la tragedia hasta cualquier cosa, ¿no? Y el influjo de las dos culturas, griega y judía, pues se prolonga en España a través del cristianismo. Y cuando decimos que la cultura cristiana es característica de Europa, nos referimos, en su origen, claro, nos referimos a su capacidad para imponerse a las religiones germánicas y otras, y para conquistar a los conquistadores después de la caída de Roma. En la gran época de España, el siglo XVI sobre todo, el catolicismo desempeñó un papel crucial, la defensa del catolicismo. España fue la gran defensora, ¿no?, del catolicismo en todo el mundo. Asimismo, ese núcleo generador religioso puede secarse o anquilosarse, como ocurrió con el Islam a partir del siglo XII o con el catolicismo español, y no solo español, a partir del siglo XVII, de mediados del XVII. Cuando llegamos al XVIII, la Ilustración cambia las cosas, porque la Ilustración ataca directa o indirectamente al cristianismo, socavándolo en nombre de la razón. Pero he querido señalar en el libro Introducción a la historia de Europa, que saldrá en noviembre, he querido señalar que ello solo ha podido hacerlo al precio de convertir la razón y la filantropía, la técnica, la economía, en definitiva, en una religión sustitutoria. Una religión que tiene su fe, sus ritos, en el progreso y en otras cosas por el estilo, sus ritos y sus mitos correspondientes. Sin embargo, la fe en el hombre y sus capacidades técnicas es una fe contradictoria, porque ese hombre es una abstracción muy diferente de los hombres de carne y hueso, que son frágiles, inseguros, capaces de crímenes y de miserias,
Y además es una fe trivial porque reduce la vida a una interminable carrera por diversificar y satisfacer una miríada de deseos materiales, de consumo, como venía a decir Fukuyama. Por decirlo de otro modo, creo que el marxismo ha fracasado y que el liberalismo economicista anglosajón, que se ha impuesto en toda Europa por la victoria militar, pues va camino también de fracasar. En estas circunstancias, uno puede preguntarse si el viejo tronco cultural español puede reverdecer en algo nuevo y propio, o está condenado a ser un apéndice de la cultura anglosajona, con una economía y una técnica, mejor o peor, pero gobernada por la religión de Prometeo. Esta religión de Prometeo es en fin... Prometeo representa al titán que enseña a los humanos la técnica y a burlarse de los dioses. Sobre esto, quien tenga interés puede ver el programa sobre la masonería, porque allí desarrollo la idea más a fondo. Escucharlo, efectivamente. Y con eso, bueno, también quiero señalar otra cosa brevemente, y es un pequeño incidente en relación con García Trevijano. O sea, me mandan una intervención de García Trevijano en la que afirma que él no acepta tratar con terroristas y que una vez que coincidió conmigo en un programa de televisión lo hizo notar con palabras muy duras. En realidad, solo coincidimos en un programa de Sánchez Dragó, donde él afirmó que la justicia actual es más corrupta que en el franquismo, lo cual me parece muy probable, y no recuerdo que se hubiera puesto tan chulo conmigo, como afirma. Tan flamenco como dice. Claro, pues me habría bastado mencionar cómo participó subordinado al comunista Carrillo en un montaje que con toda, en fin, probabilidad, con todo descaro llamaron Junta Democrática. Carrillo ha sido el mayor terrorista español del siglo XX y no solo por paracuellos. Ya en 1933-34 fue uno de los máximos organizadores de los atentados de las Juventudes Socialistas y después del maquis, una de cuyas actividades fue precisamente el terrorismo, del que siempre se manifestó orgulloso, del maquis con todo lo que implicaba, ¿no? No sé si Trevijano habrá tenido tratos con Felipe González, que tiene algo que ver con el GAL, pero si no los ha tenido habrá sido más bien porque González no haya querido. En la transición de Cristal comento algunas de las fantasías que se hacía Trevijano sobre la situación política de entonces y creo recordar también que fue expulsado o tuvo que dimitir de la Junta Democrática cuando alguien, no sé si los socialistas, sacaron algunas revelaciones sobre las relaciones entre Trevijano y el dictador medio loco de Guinea, Macías. Sí, y Francisco Macías. Hablo aquí con cierta vaguedad porque tampoco merece la pena ahora buscando las referencias precisas, pero en fin, las cosas fueron aproximadamente así, ¿no? Sí, he tenido ocasión yo de leerle a usted con... Sí. Y vean, por ejemplo, cómo era realmente Trevijano, ¿no? En relación con el diario Madrid. Por aquellos años había en Madrid 3 periódicos especialmente críticos con el régimen, aunque no se metían directamente con Franco, ¿no? Eso estaba prohibido, ¿no? Estos periódicos eran El Madrid, se llamaba así, Madrid, Nuevo Diario y El Alcázar. El Alcázar era bastante crítico, muy crítico, era del mismo estilo. Los 3 estaban en manos por entonces de personas vinculadas al Opus Dei que preparaban su futuro, claro. Pues bien, ha explicado hace poco García Trevijano. Me llama un día Rafael Calvo Serer a su despacho con el gerente del periódico Madrid y ahí el contable me informa de que la situación del periódico es que estaba en quiebra. Yo les di la solución. Hay que provocar que el régimen cierre el periódico para que el desprestigio vaya al régimen y para que dé derecho a una indemnización. Y buena indemnización obtuvieron algunos, mientras el personal quedaba en la calle. Luego, eso lo ha dicho el propio Trevijano, García Trevijano, ¿no? Cómo montar una provocación, no. La provocación fue un ataque directo a Franco, ¿no? Luego, otra empresa, pero la empresa estaba en quiebra, ¿no? Luego, otra empresa compró el edificio del diario y lo dinamitó para construir otro en su lugar, cosa que se hace con cierta frecuencia, ¿no? Sí. Y ha quedado como en los análisis como en la demolición, como si hubiese hecho Franco la demolición. Trevijano y compañía se las arreglaron para convertir el suceso en una acusación mundial contra el régimen después de haber llevado ellos el diario a la quiebra. Que dinamitaba periódicos, sí. Era lo que se vendió. Claro, aquellos antifranquistas de cóctel y salón eran así.
En fin, aparte de estas cosas, comparto muchas de las críticas de Trevijano a la farsa política permanente en que vive España. Trevijano tiene un libro que es El discurso de la República. Sí. Es que ser republicano le ha dado mucho en nuestros tiempos... en fin, ya de por sí mismo hay una experiencia republicana y precisamente... recoge muchas de las ilusiones y frivolidades que convirtieron y fantasías que convirtieron la República en un desastre. No se acordará con con Antonio Herrero en unos contertulios de la extinta Antena 3, hablaban de el hecho de que dijera que iba a traer la democracia junto con el Partido Comunista, el Partido del Trabajo que era maoísta y otros que se metieron en la Junta democrática entre comillas, pues ya revela la calidad de su pensamiento político y de su capacidad política, ¿no? La ORT estaba en ese... No sé si la ORT entró o entró en la plataforma que montó Felipe González. Bueno, no sé, pero vamos, allí en la Junta la única fuerza real era el Partido Comunista, los otros eran secundarios. Sí, completamente. Entramos, si quieres aprovechamos hacemos el primer parón publicitario y nos metemos ya de lleno en el tema que nos toca. Sí. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, y ahora sí vamos a entrar directamente ya en materia. Hoy vamos a hablar de la política rusa en la historia, al final de la historia. Bueno, la semana pasada vimos cómo la política de USA no puede entenderse sin un mesianismo democrático subtendido por muy fuertes intereses económicos, hasta el punto de que las dos cosas se confunden. Por mesianismo entendemos la creencia en un Mesías que vendrá a salvar a la humanidad. Mesías que en este caso no sería una persona, sino una colectividad guiada por una ideología. Otro ejemplo clásico de mesianismo ha sido el soviético. El mesianismo de ambos estaba implícito ya en los nombres que se pusieron. Estados Unidos de América, los primeros, es decir, con aspiraciones a dominar por lo pronto toda América, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con aspiración implícita de que todos los países del mundo se convirtieran en repúblicas socialistas bajo inspiración soviética. Por esta razón, yo propuse en su momento cambiar el nombre, de modo que no recordase continuamente sus aspiraciones imperiales y mesiánicas y se pareciera a los de los países normales. Nadie sabe lo que significaba Hispania. Le han dado diversas posibilidades de origen fenicio. Nadie piensa en los francos cuando nombra a Francia, o en los vikingos suecos cuando nombra a Rusia, etcétera, ¿no? Así, Estados Unidos quedaría en USA, con solo la primera letra mayúscula, y la URSS, la URSS, quedaría en Ursia, que suena algo de osos, no del todo inadecuadamente. Pero dado que la URSS pasó a la historia, la Unión Soviética, no vale la pena insistir en este caso. Bien, cuando hablamos del mesianismo soviético, no debemos olvidar que en cierto modo sigue una tradición rusa que se remonta a la caída de Constantinopla en 1453, la caída en manos de los turcos. Constantinopla solía titularse la Segunda Roma, y además de capital del Imperio Bizantino, era la capital religiosa de la cristiandad que se consideraba a sí misma ortodoxa, es decir, correcta, en contraste con la fe católica que se consideraba herética. Poco después, el Papa Pablo II y el emperador Federico III tentaron a Iván III, el Gran Duque o Gran Príncipe de Moscovia, para que intentase recuperar Constantinopla, lo que le daría una gran gloria y además le ofrecían coronarle rey de Moscovia. Pero Iván III se negó y adujo que no necesitaba ser coronado rey por nadie, ya que él era soberano por la gracia de Dios. Así que no hizo nada entonces por luchar contra los turcos. En el fondo, Iván III estaba bastante satisfecho con la caída de Constantinopla, porque dejaba a Moscú como cabeza principal de la Iglesia ortodoxa, es decir, de la cristiandad verdadera a su juicio. Y Constantinopla habría merecido su caída, además, precisamente por haber intentado pactar la reunificación con la herética Iglesia católica. Y por entonces se abrió paso la teoría de que Moscú sería la tercera Roma y la definitiva, no habría una cuarta. Al parecer, tanto Roma como Constantinopla y Moscú se habían desarrollado sobre 7 colinas, lo que les daba un contenido simbólico de continuidad, aparte de que el 7 solía considerarse en muchas religiones un número sagrado, ¿no?
¿Qué significaba Roma? Roma significaba precisamente la universalidad, el imperio universal, y la sede de ese imperio pasaba ahora a Moscú. Ese mesianismo ruso contribuyó, evidentemente, a un programa expansivo parecido al useño, que expandió a Rusia desde los mares Báltico y Negro hasta el Pacífico, al modo como USA se extendió desde el Atlántico hasta el Pacífico. El mesianismo useño nació con los puritanos, con los padres peregrinos, como ya dijimos, y junto con la novedad histórica que representa, se basaba en una ideología nacida de la Ilustración y respondía a un mesianismo muy anterior en el que había crecido el expansionismo ruso de manera bastante similar al useño. El mesianismo ruso tomó, como digo, forma a principios del siglo XVI, un siglo largo antes de que los puritanos fueran dando forma al suyo en USA. Hubo, sin embargo, una interrupción a partir del reinado de Pedro I el Grande. Como es sabido, Pedro construyó a un enorme precio humano la ciudad de San Petersburgo a principios del siglo XVIII e instaló allí la capital. Su programa esencial consistía en casi lo contrario de la tradición anterior. Se trataba de occidentalizar al país en la línea de la Ilustración, imponiendo nuevas ideas y combatiendo o prohibiendo tradiciones antiguas. Vestimenta, llevar barba, etc., ¿no? Y abandonó a Moscú como capital. O sea, ya no era... Ya Moscú dejó de tener esa importancia, ¿no? Rusia no abandonó su política expansiva, desde luego, pero el mesianismo anterior se debilitó y se hizo más pragmático, más laico, ¿no? Las reformas, realizadas con métodos autocráticos, darían origen en el siglo XIX a una creatividad cultural realmente extraordinaria, que parecía surgir desde casi la nada. La cultura rusa en el siglo XIX es impresionante, ¿no? Y también dio lugar a una fuerte tensión cultural entre los occidentalizadores y los eslavistas, que veían en la occidentalización el abandono de los principios espirituales que habían hecho a Rusia. Es importante captar las diferencias entre el mesianismo ruso y el useño. Este último tuvo desde el principio tendencias democráticas e individualistas, a pesar de admitir largo tiempo la esclavitud, no solo de los negros, sino también en otras formas. Por ejemplo, los inmigrantes blancos pobres que quedaban sujetos a varios años de auténtica esclavitud para pagar el precio del pasaje. Y esto fue muy frecuente no solo en tiempos de la colonia, sino también después de la independencia. Bueno, pero con todo, la característica dominante era ese individualismo, alentado además por las enormes extensiones de territorio poco poblado que estaban a su disposición. Así se crearon los mitos de la conquista del oeste y demás. Se llamaban a sí mismos los libres y los valientes, quizá exagerando un poco. En el caso ruso, el ideal del poder fue extremadamente autocrático y basado en la expansión de una servidumbre cuyo estado se diferenciaba muy poco de la esclavitud y que no fue abolida hasta 1861. Ya habían pasado decenas de años y en algunos casos más de un siglo de la abolición de la servidumbre en Europa Occidental, que tampoco había sido tan dura como en Rusia, ¿no? Pues bien, es enormemente significativo que los comunistas trasladaran de nuevo la capital a Moscú, a pesar de que su triunfo inicial partió de San Petersburgo. De esta manera enlazaban con el mesianismo tradicional, de manera quizá inconsciente, pero de manera real. Sí, pero efectivamente... Sí, es curioso. El mesianismo comunista era mucho más potente y expansivo que el tradicional, porque creía encarnar un ideal de emancipación general humano extensible a todos los países. Por otra paradoja, ese ideal era precisamente anticristiano, con una ideología que partía de la Ilustración que habían adoptado Pedro el Grande y Catalina la Grande, ¿no? El comunismo soviético llevó a extremos sin precedentes en el zarismo. ¿No se oirá este ruido? ¿No? Llevó a extremos sin precedentes, ¿no? Sin precedentes en el zarismo la represión de la disidencia y de las ideas, y organizó sistemas de trabajo esclavo nuevas en la historia y de adoctrinamiento ideológico sistemático. Ya hemos visto la tremenda fuerza expansiva que adquirió el comunismo y cómo finalmente se colapsó por su rigidez, incapacidad de reformarse, de progresar, ¿no?
La Guerra Fría no se libró solo entre la Unión Soviética y USA, sino entre una ideología marxista que en nombre de la igualdad social privaba a los individuos de toda autonomía, con sus vidas dirigidas férreamente por un poder que se decía liberador, y la ideología demoliberal que concedía al individuo mucha mayor libertad, procuraba la igualdad ante la ley, a menudo ficticia, pero sostenida como principio, pero no otras formas de igualdad que, como demostraba la experiencia, resultaban esclavizadoras al final, ¿no? El comunismo se valió, por una parte, del ideal igualitario, que demostró ser muy potente y movilizador en gran parte del mundo, y utilizó también una crítica tenaz y sistemática a los sistemas demoliberales, a los que identificaba como pura explotación capitalista, disfrazada con libertades supuestamente ficticias, solo aparentes. Por otra parte, las agresivas políticas suseñas, su continua injerencia en otros países, facilitaba esa propaganda, de modo que su mayor éxito fue la guerra de Vietnam. En Vietnam, bueno, ya hemos hablado de ello. En definitiva, a pesar de sus justificaciones ideológicas, que en apariencia eran razonables, el comunismo, el marxismo, dejó un balance muy parecido en todos los lugares donde se impuso. Un balance de privación de libertades, a menudo de matanzas y genocidios, una economía prácticamente cuartelaria, empobrecimiento y enormes hambrunas superadas solo con sistemas de distribución deficientes. No todos fueron fracasos, porque la Unión Soviética, por ejemplo, pudo industrializarse de manera que ello le permitió resistir primero a la ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial y luego contraatacar con éxito. Pero esto se hizo a un coste humano muy elevadísimo, ¿no? El emblema máximo de la práctica del comunismo es el muro de Berlín, construido, como ya dijimos, no contra una amenaza exterior, sino para evitar que los alemanes escaparan a la occidental. Sí, es curioso que es la primera vez, yo creo, que se hace un muro para que no salga, no para que no seas invadido, sino para que no salga la gente, ¿no? En fin, ya hemos visto cómo el régimen soviético implosionó y vamos a ver ahora, en resumen, cómo ha seguido su historia después del fin de la historia. Así como USA ha provocado numerosas guerras después del derrumbe soviético, Rusia no quedó en condiciones de causar ya ningún conflicto serio exterior por largo tiempo. Las reformas de Gorbachov, llamadas perestroika, solo funcionaron en el sentido de crear una sensación de derrumbe, sin conseguir reactivar la economía. El modo como se produjo el colapso pues es interesante. En marzo de 1991 se hizo un referéndum con una pregunta sobre la continuidad de la Unión Soviética como federación de Estados soberanos, lo que era una contradicción, y un 78% votó a favor de que continuase la Unión Soviética. En agosto hubo un intento de golpe de Estado de los duros del régimen para frenar las tendencias disgregadoras, pero fracasó rápidamente, pues para entonces el ejército estaba desmoralizado y no sabía a quién obedecer. Boris Yeltsin apareció como el líder principal por encima de Gorbachov, que era el que había iniciado el proceso. Yeltsin declaró ilegal la anexión de los países bálticos y decretó la disolución del Partido Comunista. En diciembre, haciendo caso omiso del referéndum, Yeltsin y los presidentes de Ucrania y Bielorrusia decidieron por su cuenta la disolución de la Unión Soviética mediante el Tratado de Belavesa, convirtiéndola en comunidad de estados independientes, una nueva contradicción. Son independientes, pues, por lo que Gorbachov quedó desplazado y tuvo que dimitir. A partir de ahí, el imperio se desintegró con rapidez, aunque en algunos casos se mantuvieran unos lazos unitarios poco más que simbólicos, de modo que Moscú no solo perdió su control sobre los países satelizados de su entorno, sino también gran parte de lo que había sido el imperio ruso antes de la revolución. Se independizaron Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, Moldavia, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, en fin, otros cuantos, ¿no? Y en el Cáucaso se fueron Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y estuvieron cerca de lo mismo Chechenia y otros, lo que motivó dos guerras entre 1994 y 2009. Todos estos fenómenos habrían sido inimaginables por completo muy poco antes. Yeltsin aplicó una terapia de choque diseñada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para transformar con rapidez la economía socialista en capitalista. Las reformas fueron acometidas con gran entusiasmo y esperanza por parte de los rusos, pero no dieron los resultados esperados. La privatización rápida de inmensos recursos creó una capa de los llamados oligarcas, inmensamente ricos y corruptos, en su mayoría antiguos comunistas, que llevaban a cabo peleas mafiosas entre ellos, incluso con empleo de tanques. Moscú se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. Todo ello debería ser compensado por la expansión de la democracia liberal al país.
que fue acometida también con entusiasmo, como otro de los elementos del fin de la historia, con la esperanza de que pasados unos años de penuria todo mejoraría. Se solucionaría todo. Claro, y se estaría mejor que nunca, ¿no? Pero los resultados fueron desalentadores. Solzhenitsyn, el opositor más emblemático al régimen soviético, pues había escrito un ensayo sobre cómo reorganizar Rusia mediante un régimen presidencialista fuerte y advirtiendo que una democratización rápida no tendría efecto si no se construían sólidas administraciones locales con una considerable autonomía. Para entonces, Solzhenitsyn mostraba una gran desilusión con los países occidentales. Le criticaba su hedonismo pedestre y su pérdida de valores morales, por lo que consideraba que dejaba de ser un modelo para los rusos. En todo caso, sus recomendaciones sirvieron de poco y en 1992 escribió Rusia bajo los escombros, una denuncia de los 1000 abusos y tropelías creados por el modo como se estaba llevando a cabo la democratización y la transformación económica. Además es curioso que lo dijera Solzhenitsyn, que era de los opositores más, de los disidentes más fervientes al régimen comunista. Totalmente, claro. Luego Yeltsin gobernó desde 1991 a 1999 y su gobierno no fue un éxito. Económicamente, la economía se desplomó en gran parte, llevando a condiciones dramáticas el nivel de consumo de las masas. Retrocedió la esperanza de vida, el PIB quedó reducido a la mitad, los precios aumentaron a gran velocidad, lo mismo que la deuda externa, lo cual privaba a Rusia de capacidad de maniobra internacional. El alcoholismo se disparó, que siempre había sido un problema serio en Rusia. El propio Yeltsin era alcohólico. Las protestas populares fueron subiendo de tono, por lo que en 1993 Yeltsin disolvió el Soviet Supremo y el Congreso de Diputados, unas medidas que fueron declaradas ilegales por ambas instituciones que lo destituyeron. Pero Yeltsin tenía suficientes apoyos en el ejército para contraatacar con tanques la sede del Parlamento en una acción que dejó más de medio millar de muertos. Medio millar de muertos. No hay que exagerar. Algo se me ha escapado. Sí. Hubo nuevas elecciones que vieron un resurgir de los comunistas y de grupos nacionalistas, aunque Yeltsin no solo continuó gobernando, sino también haciéndolo con más poderes mediante una nueva constitución. En tales circunstancias, el gobierno intentó parar la ola de independencias que se había extendido a Chechenia, por lo que comenzó una dura guerra en la zona, que duró 2 años. El ejército ruso demostró entonces escasa capacidad, aunque su superioridad militar cuantitativa le dio una victoria dudosa. Por otra parte, el país seguía disponiendo de un enorme arsenal nuclear, cuyas condiciones de mantenimiento distaban de ser excelentes, lo que generaba preocupación también fuera del país. A pesar de su creciente impopularidad, Yeltsin ganó las elecciones de 1996 gracias a su control de los grandes medios de masas, que estaban en manos del grupo de supermultimillonarios que habían hecho su fortuna gracias a sus conexiones políticas. Pero, a pesar de eso, la economía no mejoraba. En el contrario, empeoraba y abocó a la imposibilidad de pagar las deudas, lo cual provocó un pánico financiero en Occidente que hundió el rublo. Sus enemigos políticos intentaron procesarle por ilegalidades como la disolución de la Unión Soviética, que hizo por su cuenta junto con Ucrania y Bielorrusia, que era evidentemente ilegal, por la disolución del Parlamento en 1993 y por la guerra de Chechenia, ¿no? Pero no tuvieron éxito. Era evidente que el presidente estaba cada vez más fuera de la realidad y cuando la OTAN decidió atacar a Serbia para asegurar la secesión de Kosovo, Brezhnev advirtió a la OTAN de que si se desplegaban tropas terrestres en Kosovo, Rusia intervendría, aunque con ello se produjese una guerra europea e incluso mundial. En todo caso, la OTAN no tuvo necesidad de desplegar tropas terrestres, sino que se limitó a machacar sistemáticamente desde el aire a los serbios, protegiendo a las guerrillas kosovares. Cuando estaba a punto de intervenir en tierra, el propio Yeltsin presionó a los serbios para que aceptaran las condiciones de paz, que en el fondo eran de rendición, separando a la región, a Kosovo de Serbia, ¿no? La cual Serbia seguía con el nombre oficial de Yugoslavia. A su vez, USA con Clinton atacó a Yeltsin por sus bombardeos en Chechenia, por lo que Yeltsin le recordó que Rusia seguía teniendo un gran arsenal nuclear. A su vez, Clinton le recordó lo falso de sus amenazas cuando el caso de Kosovo. El ejército convencional ruso padecía de mala organización y baja moral.
y la amenaza de emplear armas nucleares no era creíble, porque cuando no las habían utilizado en la Guerra Fría, y en aquellos momentos la ventaja de USA era abrumadora en todos los terrenos, ¿no? Sin embargo, estos incidentes demuestran que los intereses rusos y los de USA y la OTAN no eran fácilmente armonizables en base a una democracia liberal. En los primeros tiempos, tanto Gorbachev como Yeltsin habían sido elogiados con estilo protector, como héroes en USA y Europa Occidental, y ellos a su vez habían mostrado la mejor disposición a dejarse aconsejar e incluso a conducir por sus antiguos enemigos. Pero 8 años después, era evidente que Yeltsin y Rusia en general se estaban resintiendo moralmente de aquella política que consideraban humillante y de los retrocesos políticos y económicos y la pérdida de prestigio internacional que había sido la tónica desde 1991, desde la caída del Imperio Soviético. La historia, una vez más, no había terminado, sino que las tensiones entre los antiguos adversarios iban subiendo de tono, si bien la absoluta supremacía militar useña garantizaba por un largo periodo de tiempo que la sangre no llegaría al río, ¿no? A finales de 1999, Yeltsin dimitió inesperadamente, dejando paso a Putin, lo que abría una nueva etapa en Rusia. Putin ha gobernado a Rusia desde entonces, con un periodo intermedio de Medvedev, hombre de confianza suya, entre 2008 y 2012. Sí, que se alternaron los puestos. Sí. Putin procede del KGB, el aparato de policía secreta, espionaje y contraespionaje soviético, rival de la CIA useña durante muchos años, y desde el principio mostró una determinación y realismo que contrastaban con la conducta cada vez más errática de Yeltsin. Putin ha considerado como una tragedia la desaparición de la Unión Soviética, no solo para los rusos, dice él, sino también para la estabilidad mundial. Un aserto que se podía discutir, ¿no? No obstante... Sobre todo para los países que estaban sometidos, algunos de ellos. Claro. No obstante, había dejado de ser comunista y ha procurado congraciarse con los sectores religiosos y conservadores, afirmando también haber sido bautizado de niño en secreto. Una de sus frases es que quien no añora a la Unión Soviética no tiene corazón, y quien cree que puede volver no tiene cabeza. En realidad, actuó desde el principio como un nacionalista ruso, muy molesto con la supremacía useña y de la Unión Europea, asumiendo las críticas de Solzhenitsyn al decaimiento moral atribuido a Occidente. Otra de sus frases es: sin los valores familiares tradicionales, la sociedad se degrada. Esto, por supuesto, es conservadurismo, lo dice él. Sí, por eso digo que hay... al final es la última esperanza, ¿no? Dicen Sí. De hecho, aunque era menos arbitrario que Yeltsin, Putin viene gobernando con gobiernos fuertes, lo que le ha valido fama de autoritario, incluso de dictador, y de haber suprimido a rivales suyos. Hay que decir que desde el desbarajuste económico y político creado anteriormente, la mayoría de la población estaba deseando un gobierno realmente fuerte, que impusiera orden y frenase los elementos que podían conducir a la disolución social. Putin demostró ser el hombre que respondía a estas exigencias, hasta el punto de que la democracia, tal como se interpreta en Occidente, ha sufrido retrocesos considerables. Putin ha sido criticado por promover leyes que restringen las posibilidades de la oposición. La mayor parte de ella es comunista o ultranacionalista. Por imponer un control creciente de su partido, llamado Rusia Unida, sobre los medios de comunicación, lo cual le proporciona una ventaja de partida en las elecciones. Algo parecido, aunque no limitado a un partido, ocurre en muchos países occidentales, empezando por USA, ¿no? Se le ha criticado por utilizar la justicia de manera selectiva contra sus enemigos políticos o contra los multimillonarios que financiaban a partidos de la oposición, por estar complicado en el asesinato de una periodista muy crítica con él, o por el encarcelamiento de uno de los mayores oligarcas llamado Jodorkovsky, acusado de delitos económicos y que casualmente financiaba a partidos de la oposición. Varios de los más importantes multimillonarios consideraban que ellos debían intervenir en la política, mientras que Putin ha preferido y les ha impuesto ocuparse de sus negocios y no utilizarlos políticamente. Excepto, claro, si le beneficiaban a él, claro. Otras críticas le tachan de haber reanudado la guerra de Chechenia con violaciones de los derechos humanos. Pues te parece, don Pío, hacemos la última parada publicitaria y ya encaramos pues en la última parte del programa. Volvemos de inmediato.
Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa, hablando de la política rusa en la historia, al final de la historia. Eso es. También hemos llegado con Putin, sí, y cómo se había ido eliminando, sí. de una u otra manera. ¿Cuánto queda? Quedan unos 15 minutos, se lo voy a decir ahora mismo, unos 20 minutos. Bien. También Putin ha sido acusado de fraude electoral, una cosa que es poco probable por innecesaria, ¿no? Pues las encuestas demuestran que Putin disfruta de un apoyo popular bastante superior al de cualquier líder occidental, superior incluso al de Reagan en su segunda elección. Al parecer, después de la desastrosa década de Yeltsin, los rusos, en su mayoría, desean resultados concretos, aunque sea a costa de suprimir algunos rasgos de la democracia liberal. Putin ha sido definido en países occidentales como un autócrata, lo que es bastante excesivo, porque las elecciones permanecen, así como las libertades políticas, aunque restringidas y en algunos casos falseadas. De todas maneras, en ningún país son puras. Es pura nada de esto, ¿no? Bueno, ayer, la semana pasada... Bueno, aquí en España lo estamos viendo. De Goldman Sachs, por ejemplo, que prohibía a sus empleados donar cantidades de dinero a la campaña de... solo podían donar dinero a la campaña de Hillary Clinton. Sí. Y estaba prohibido a sus empleados que donaran sí. No, estas cosas no pasan solo en Rusia. Aquí en España pasan en USA y pasan en muchos otros países. Sí. Bueno, durante el periodo de Putin, que en la práctica ya va por los 16 años, formalmente por 12, ¿no? Rusia ha vuelto a crecer económicamente a un ritmo fuerte. El orden público se respeta, acabaron las reyertas entre mafias y oligarcas y Moscú ha dejado de ser una ciudad violenta. Por lo menos tanto como era. Los niveles de corrupción también han descendido mucho. El Producto Interior Bruto en 2007, cuando empezó la gran crisis mundial, era 2,5 veces superior al del último año de Yeltsin. Después sufrió los efectos de la crisis mundial, pero en medida mucho menor que en otros países, mucho menor que en España, por ejemplo, ¿no? Y en 2010 volvió a crecer con bastante rapidez. En 2014, con motivo de la crisis de Crimea, la economía volvió a experimentar una contracción debido a las restricciones financieras y a su comercio financieras y a su comercio, ¿no? Impuestas por USA y la Unión Europea, así como a la bajada de los precios del petróleo y el gas, porque gran parte de la exportación rusa ha dependido precisamente de estas exportaciones, ¿no? De las ventas de petróleo y gas, ¿no? Así que vamos a ver la cuestión de Crimea, porque es importante. La cuestión de Crimea nos lleva a otra cuestión relacionada con el fin de la historia. El hecho de que Rusia se fuera rehaciendo notablemente después de su caótica experiencia de los años 90 no podía dejar de sembrar inquietud entre sus vecinos, en los cuales está fresca la memoria del tradicional expansionismo ruso y soviético. También la OTAN y USA vienen demostrando inquietud y creando una situación que los rusos interpretan como intento de cerco. Realmente Rusia no está ni de lejos en condiciones de representar una amenaza militar, ni lo estará en mucho tiempo, a pesar de que presta gran atención a la modernización de sus armamentos, ¿no? Baste considerar que los presupuestos militares ruseños casi son 7 veces mayores que los rusos, y que los del conjunto de Francia, Inglaterra y Alemania casi doblan a los presupuestos militares rusos. La percepción rusa es que la OTAN está desarrollando una estrategia de cerco militar por medio de bases y presencia armada en torno a sus fronteras para imponerle la voluntad de USA y la OTAN en cualquier caso. En Occidente se ha criticado el aumento de los presupuestos rusos de defensa como una conducta agresiva, cuando en realidad no son grandes aumentos, que tampoco los soportaría la economía rusa, que dista todavía de ser lo bastante diversificada y voluminosa como para competir con UE o con la Unión Europea. Putin ha replicado: USA tiene bases por todo el planeta y me dice que nosotros desarrollamos una política agresiva. Y ha contraatacado con críticas a las acciones occidentales en los países árabes. Dice, quienes generaron los conflictos de Oriente Medio se dan cuenta de lo que han hecho. O sobre el asesinato de Gaddafi, diciendo quién ha autorizado tal cosa, ¿no? O sacando partido para el interior de Rusia. Dice, no queremos la clase de democracia que han llevado a Irak. La alarma de Moscú creció mucho más con motivo de las manifestaciones que seguían la tónica de las primaveras árabes, con las que parte de los ucranianos decidieron derrocar al gobierno que había salido de las urnas del prorruso Yanukovych en 2014.
a fin de implantar otro gobierno favorable a la OTAN y a la Unión Europea. Moscú interpretó eso como un golpe de Estado contra sus intereses, un golpe que afectaba de modo inmediato a su capacidad militar, porque en Crimea estaba la principal base naval rusa en el Mar Negro, Sebastopol. De hecho, Crimea pertenecía a Rusia hasta que Nikita Khrushchev, un dirigente soviético de origen ucraniano, decidió arbitrariamente traspasarla a Ucrania en 1954. En aquel momento el traspaso no significaba nada, ni política ni militarmente, pues nadie pensaba que la Unión Soviética fuera a desaparecer en un futuro previsible y a separarse Ucrania de Rusia, ¿no? Pero en 2014, con una Ucrania hostil a Moscú y deseosa de integrarse en la OTAN, es normal que Rusia se sintiera amenazada. Como resumió Putin, queremos que la OTAN venga a visitarnos a Sebastopol, no que nosotros tengamos que ir allí a visitar a la OTAN. Y dado que parte importante de la población ucraniana es rusa o prorrusa, Moscú decidió apoyar movimientos separatistas contra el nuevo gobierno de Ucrania. Estos hechos han sido descritos generalmente en Occidente como actos agresivos contra el orden mundial. Francamente, la acusación es difícil de sostener, porque lo cierto es que se estaba planteando una clara amenaza a los intereses rusos y que pocas potencias habían alterado más el orden mundial en los últimos años, más que USA y sus aliados de la UE. Lo vimos en el programa anterior, sí. Con el detenimiento que es posible en tan corto tiempo. Otro nuevo foco de tensión se produjo en Siria cuando USA y la UE, en particular Inglaterra, decidieron el derrocamiento de al-Assad, arguyendo que era un tirano y apoyando a los enemigos de aquel régimen, externos e internos, mediante la consabida táctica primaveral de las manifestaciones supuestamente pacíficas. Rusia mantiene una alianza con Siria que le permite la única base naval rusa fuera de su territorio, en Tartus. Si el régimen de Assad caía, perdería esa baza, aparte de un aliado estratégico. Por su parte, Assad no estaba dispuesto a ceder el poder, máxime a la vista de lo que le había ocurrido a Gaddafi o a Mubarak, ¿no? La situación degeneró rápidamente en una guerra civil de grandes proporciones, con los occidentales apoyando a supuestos demócratas y con el surgimiento de un Estado islámico especialmente espantoso, que de paso masacraba a los cristianos y otros grupos y que gozaba de evidentes ayudas y complicidades en otros países musulmanes y en Occidente. Desde luego, aquellos grupos no fueron ni remotamente atacados del modo como lo había sido el Irak de Saddam Hussein o la Serbia de Milosevic. Assad, por tanto, pidió ayuda a Moscú, que atacó a los rebeldes, incluido el Estado Islámico. Ello obligó a otros países occidentales a hacer algo. Ciertamente muy poco, y de paso a acusar a los rusos de realizar bombardeos sobre escuelas y hospitales, que es una acusación reiterada también 1000 veces contra Israel, ¿no? Curiosamente. Es decir, las manipulaciones son terribles, ¿no? en los medios, ¿no? El hecho real es que Siria está siendo destrozada por una feroz guerra civil en la que las responsabilidades de USA y de la UE son evidentes. Son muy evidentes. Son evidentes. En todo ello están involucrados, como siempre, intereses económicos o el trazado de oleoductos y la explotación de yacimientos petrolíferos, claro. Lo que observamos es que Rusia ha venido rehaciéndose desde el año 2000, que ello es visto con alarma por algunos de sus países vecinos, que USA y la UE parecen creer en una amenaza a largo plazo y que quieren tenerla bajo control mediante injerencias y hostigamiento, y que en Rusia existe la decisión de seguir fortaleciéndose frente a lo que juzga amenazas exteriores muy reales. Podemos plantearnos a dónde puede llegar Rusia. Su economía, pese a los éxitos, es muy vulnerable. Sus intentos de formar una gran asociación económica con China no es probable que puedan rivalizar con otros intereses y socios chinos, como la propia USA o la UE. Además, la pobladísima China tiene al lado los inmensos territorios semideshabitados de Siberia, lo que plantea una amenaza potencial para Rusia y dificulta una cooperación real a largo plazo. Añádase que la población rusa desciende por la baja natalidad y la emigración, que es una población envejecida, como por lo demás la de Europa Occidental, ¿no? Pero por otra parte, USA no está tampoco en condiciones de realizar una acción directa, una agresión directa como la de Irak, puesto que Rusia mantiene un arsenal nuclear y dispone también, aunque en pequeño número, de armas avanzadas. Y tampoco parece probable que pueda repetir en Moscú la táctica de las manifestaciones primaverales. Por tanto, la historia continúa de un modo parecido a la Guerra Fría, por medio de movimientos diplomáticos
y subversivos en unos lugares o en otros, con Rusia tratando de explotar los puntos débiles y el descontento con la hegemonía euseña y europea que hay en muchos países, claro. Y desde luego el mesianismo ruso ha desaparecido o no tiene ninguna posibilidad de ejercerse, cosa que no ocurre con el mesianismo useño. Y de todas formas, don Pío, hay una cosa que si no es por Rusia, igual el gobierno de Al-Assad no estaría ahora mismo, hubiese caído. Claro. Rusia defiende abiertamente a Al-Assad, mientras que USA y la Unión Europea quieren destruir a Al-Assad, y para ello han amparado una guerra civil terrible, en la que tienen, insisto, mucha responsabilidad. En este caso, yo creo que desde el punto de vista de la razón es Rusia quien la tiene. En este caso. Yo creo que es indudable. Bueno, pues con esto ¿acabamos esta trilogía de 3 capítulos? ¿o? No, va a tener más capítulos, porque la próxima sesión será sobre la política de la Unión Europea después del fin de la historia, y hablaremos también de la situación creada por el auge de China, etcétera, ¿no? Así que prácticamente vamos a tocar todo el globo, todo el planeta. Un poco la historia desde la caída de la Unión Soviética, la historia un poco cómo se ha desarrollado en el mundo, ¿no? Y bueno, también quiero decir que hay algunos oyentes que se han quejado de que hayamos suprimido la canción. Sí, pues igual hay que volverla a... Pero pues el próximo día, aunque claro... nunca llueve a gusto de todos. Sí. Bueno, pues digamos que volveremos a poner algunas. Vale, y yo le quería a usted preguntar, ahora que tenemos todavía un par de minutos, su último libro está en marcha, ¿no? Está por una parte el libro La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España. Está publicado. Y para noviembre creo que saldrá el de Introducción a la Historia de Europa. Hay que tener en cuenta que España, según las encuestas, es el país más europeísta de Europa, menos euroescéptico. Aquí todo el mundo es europeísta. Y también es el país en que la gente no tiene prácticamente ni idea de la historia de Europa ni de su cultura, prácticamente, ¿no? España es una pena. Empezando por políticos y periodistas. Sí. Vamos a Remol, que el 1 de octubre se ha anunciado en San Sebastián la apertura de una universidad exclusivamente musulmana. Sí. Mientras que en otros países están cerrando mezquitas por el peligro o la connivencia que hay con el terrorismo islámico, aquí abrimos que España es el país en cierto modo más amenazado, porque ellos consideran que España es Al-Ándalus, que no debe ser España, y creen que tienen un derecho histórico a volver aquí si Alá lo quiere, que posiblemente lo quiera, quién sabe, ¿no? y esto, pese a eso, probablemente España es donde hay también un ambiente más proislámico de Europa. Eso es otra característica. Por eso digo que cuanto más ignora, somos más pro-europeos y más pro-islamistas. Pase lo que pase, pero el europeísmo en España significa la entrega de la soberanía española a la burocracia de Bruselas. Sí, incluso oye esa gente decir que tal y como están gobernando, mejor que nos gobiernen desde Bruselas. Es decir, estamos absolutamente integrados. Sí, como si en Bruselas fueran los sabios que... En fin, y como si ellos tuvieran los mismos intereses que nosotros. Eso, mira, los ingleses que no tienen esos complejos, los ingleses han obrado de manera, en mi opinión, muy coherente. O sea, porque tienen ellos que someter su soberanía a lo que digan unos burócratas que además tienen poquísima representación, porque las elecciones europeas cuentan con muy poca votación, etc. Pero aparte de eso, ¿no? Ellos, Inglaterra tiene su historia, su cultura, tiene su ámbito mundial de la Commonwealth, su ámbito de influencia. España tiene Hispanoamérica, tiene muchas cosas, pero parece que lo que se quiera aquí es huir de la propia historia, de la propia cultura. Estamos siendo colonizados por el inglés de una manera salvaje, de una manera auténticamente salvaje. Mira que esto viene haciéndose desde hace años, pero el ritmo que tiene ahora es como nunca, ¿no?
Es curioso que en algunas comunidades autónomas el español está relegado casi al tercer idioma. Primero es el regional, después el inglés, y el español si toca ya hablaremos, ya aprenderemos. Buscan por ahí. Claro, el problema de estos separatistas en ese sentido, en el sentido cultural, es menor, porque no pueden conseguir, yo que sé, la inmensa mayoría de los vascos, su lengua materna y de uso es el español común, es el español, castellano. La mayoría de los, o sea, solo el 35% de los catalanes hablan habitualmente catalán, mientras que el 51% hablan español. En fin, son cosas que contra eso no van a poder, porque además quieras que no, la cultura española, aunque está hecha unos zorros, sigue siendo muy superior a las fantasías étnicas que se montan los separatistas aquí y allá, ¿no? Pero en cambio la colonización cultural por el inglés, eso sí es un peligro muy serio y que va a más. Además hay que ver la argumentación con que la tratan, ¿no? Que claro, es un idioma necesario, es idioma de la ciencia, de la economía, de la música, de la canción popular, de todo. O sea, el español, se trata de relegar al español a una lengua secundaria que puede tener interés familiar o para infraculturas, ¿no? La cultura del culebrón y cosas por el estilo, ¿no? Hay una paradoja, don Pío, y con esto ya, si le parece, acabamos. Que es que en la Unión Europea resulta que Inglaterra, Reino Unido ha salido de la Unión Europea y el idioma oficial es el inglés. Cuando ya Gran Bretaña no está en la Unión Europea. Y seguirá siendo así, claro. Es decir, estas son las paradojas de la historia, y no luchamos por el idioma, un idioma tan magnífico y tan grande. Este programa, precisamente, entre otras cosas, quiere luchar contra eso. Es un programa de reivindicación de la historia real de España, de examen de la situación mundial en la época que nos ha vivido, y también de reivindicación de la cultura española. Por eso volvemos. Recordar a todos nuestros oyentes la manera que pueden colaborar con nosotros, porque no pretende ser un programa testimonial, sino reivindicativo. Y que queremos que haya muchos oyentes activos, que se sientan identificados, que no crean esto simplemente un programa de ilustración. Pues sí, está muy bien, interesante y tal, pero ahí se queda todo. No, es un programa que debe servir de incitación a la acción. Y es muy importante su difusión, su divulgación del propio programa, pero así como su ayuda económica, que pueden ver la cuenta en la que nos pueden ayudar económicamente, porque eso nos permitiría pues hacer más acciones en universidades, en varias publicitarias, ampliar nuestro círculo de influencia. Sobre todo en la universidad, que es donde se decide el futuro. Don Pío, muchísimas gracias. El próximo domingo, Dios mediante, si Dios quiere, aquí en Cita con la Historia, en Cita con don Pío Moa, aquí en Cadena Ibérica. Muchísimas gracias por su atención y por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí en Cadena Ibérica.